Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la ciudad de Washington, y a nombre de él, que es el director y conductor de este programa, le doy la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, Amanda Mars, la corresponsal del diario El País de España, bienvenida. Muchas gracias. José López Zamorano, corresponsal de la agencia de noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Alina Dieste, corresponsal de la agencia francesa de noticias AFP. Gracias. Es un placer tenerlos a ustedes y vamos a comenzar con usted, Alina, por el tema del fútbol, porque en este momento está jugando Uruguay contra Egipto. En el minuto 89 un golazo a favor de Uruguay. Todavía no sabemos qué va a pasar en los minutos restantes, pero por supuesto las expectativas son muy grandes. ¿Qué piensa que va a pasar en ese partido? Y por supuesto también hay hoy día el Portugal-España. Amanda, sí, le voy a preguntar sus predicciones. Y México contra Alemania, que es un tremendo reto para México el día domingo. El Perú juega también mañana sábado contra Dinamarca, que es un partido también bastante difícil. ¿Cuáles son las predicciones, si se atreve? Bueno, yo no me quito la sonrisa, estoy contenta, muy contenta. Era un partido que venía complicado porque no lograba meter un gol. Confío en que haya terminado 1-0 finalmente a favor de Uruguay, fue un golazo, un cabezazo espectacular. Y bueno, Uruguay viene con muchas ganas de realmente, hay predicciones de que va a llegar a los cuartos, incluso a la semifinal. Yo espero que llegue a la final realmente. Y mando a mi representante personal, a mi hijo mayor, que va a estar yendo, se sale el lunes y está feliz, cuenta los minutos. Los uruguayos somos muy futboleros, es imposible separarse de esa religión, ¿no? Realmente es un poco así. Yo siempre se dice, el fútbol lo va llenando todos los espacios posibles, pero desde la conducción de Tavares, ¿no? Director técnico que ha cambiado un poco el rumbo de la selección, las generaciones menores pueden soñar en ganar la Copa y bueno, entonces... Y Alina no lo va a decir porque ella, no lo va a decir porque ella es muy modesta, pero esto demuestra su profesionalismo, que optó por el club de prensa en lugar de ver el partido Uruguay-Egipto, así que felicidad. Muchas gracias. ¿Cómo le irá a México con Alemania? Pues suena difícil, pero yo me voy a poner la camiseta nacionalista, ¿no? Perdimos contra Alemania en la Copa Confederaciones el año pasado 4-0. Esperemos que eso sea un aliciente para hacer un muy buen trabajo. Por desgracia venimos de perder con Dinamarca 2-0, que es un que va a combatir el Perú mañana, pero estoy muy confiado en que con los cambios que ha hecho el entrenador de la selección mexicana, Osorio, que es colombiano por cierto, la selección haga un buen papel. Yo creo que hay mucho interés en remontar esa derrota y México tiene muchas ganas de romper este ciclo, ¿no? Esta maldición de no pasar a la siguiente ronda. Entonces yo estoy muy esperanzado en que hagamos un buen papel con Alemania y en general en la Copa del Mundo. Ustedes tienen un clásico, Amanda, una España-Portugal, y es un clásico. Sí, es un clásico. Yo creo objetivamente que el equipo de España es más completo y tiene motivos racionales para ser favorito en el partido de hoy. Pese a este pequeño seísmo que ha habido esta semana en la selección, con la destitución del seleccionador y el nombramiento de Fernando Hierro, pero yo creo, mi pronóstico es que España gana o empata hoy y que pese a ese resultado Portugal, con el empuje de Cristiano Ronaldo, pasa a esta fase igualmente. Unos expertos, nuestros analistas de fútbol, no solamente de política, sino también de fútbol. Hay una última noticia, Amanda, y me gustaría comenzar con usted, porque es que el gobierno del presidente Trump ha anunciado en un comunicado que va a haber una subida de aranceles en 50.000 millones de dólares a bienes importados de la China. ¿Qué más sabemos de esta noticia de último minuto que se acaba de dar? Bueno, sabemos el listado de productos que lo acaba de hacer pública la Oficina de Representación del Comercio de Estados Unidos. Tiene un peso importante la tecnología, la maquinaria, y simplemente significa que se activa ya la guerra comercial. La guerra comercial lleva declarada meses por Trump y por las represalias de los países que han recibido el anuncio de aranceles. Estos meses de negociaciones no han fructificado y hoy se aprueban los aranceles de 50.000 millones sobre productos chinos, sobre productos por valor de 50.000 millones, cuidado, y la semana que viene se registran, y Pekín es previsible que haga lo mismo, con lo cual la guerra comercial ya está en marcha. Y no solo eso, que a la represalia china Trump ya ha advertido de que aplicará aranceles por otros 100.000 millones, ¿no? Y ha amenazado, con lo cual la escalada ya está en marcha, no solamente entre Estados Unidos y China, sino sabemos también entre Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea y de Canadá.
Con lo cual son tantas ya las economías que están adentrándose en esta escalada de tasas aduaneras, es decir, de aranceles, y está tan interconectada hoy en día la economía que creo que esto es una noticia de alcance global. Esto no es hablar de un frente entre Estados Unidos y China, sino esto es hablar de un frente entre las dos mayores potencias del mundo, y que además, como decíamos, también en la Unión Europea ha empezado su propia, o sea, tiene también su propio frente con Estados Unidos, con lo cual creo que está la economía global ahora bajo este nuevo riesgo. ¿Qué efecto podría tener, Pepe, la respuesta de China frente a lo que está haciendo Estados Unidos hoy? Bueno, siguiendo con la exposición, si haber impuesto los aranceles al aluminio y al acero a México, Canadá y la Unión Europea fue pegarse en el pie, yo creo que ponerle aranceles a China es como pegarse en la mano derecha, ¿no? No es casual que minutos después que se hizo oficial estas medidas punitivas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Tom Donahue, que es el principal organismo del mundo, no cúpula empresarial que representa a las grandes corporaciones con inversiones en el extranjero, salió a hablar en contra como un acto lesivo a los consumidores, a los granjeros, a las empresas, porque efectivamente cuando tú pones un arancel para castigar a otro país, lo que estás haciendo es castigar a tus consumidores, especialmente en ese momento que está castigando a productos que son significativamente tecnológicos, ¿no? Un consumidor va a tener que pagar más dinero por el equipo de China, y ojo, que aquí hay un punto muy importante. China ya no es esta gran nación maquiladora, ¿no?, que conocíamos. China está desarrollando ya tecnologías de punta, ¿no? Como por ejemplo en robótica, en tecnología de servidores, de telecomunicaciones. El mercado de drones está dominado por China en este momento, con una vanguardia de investigación y de desarrollo. Entonces yo creo que en este punto no solamente busca el señor Trump rebalancear la relación comercial, que evidentemente está muy asimétrica con un superávit de China de 375 mil millones de dólares al año, que es descomunal. No solo busca eso, yo creo que está buscando una manera de frenar el desarrollo tecnológico de China, dirigiéndose específicamente a estos productos. ¿Qué va a pasar? Muy problemático, porque no solamente el consumidor va a pagar más dinero, o va a dejar de comprar, con lo cual va a afectar a todas las empresas que están relacionadas con el comercio, o peor aún, se va a endeudar. Y cuando tienes este problema, sobre todo tomando en cuenta que China es la principal tenedora de bonos del Tesoro de Estados Unidos, estás buscando un problema. Yo quiero creer que se trata simplemente de una estrategia de negociación, que Estados Unidos está presionando como presionó a sus otros socios para buscar concesiones significativas. China ya anunció hace unos segundos en un Twitter que va a tomar represalias por valor similar de 50 mil millones de dólares. Así que la perspectiva inmediata, creo, es que se sienten a platicar. Yo creo que una guerra comercial entre los dos países no solo no les conviene a los dos países, sino no le conviene al sistema económico internacional. Sí, por favor, Elina. No, yo creo que hay un gran signo de interrogación sobre la Organización Mundial de Comercio, donde queda ¿no?, el multilateralismo, los otros países, porque pueden estar obviamente involucrados y perjudicados por esta medida, y el consumidor. Hay que pensar en el consumidor final, más allá de quien tenga el poder tecnológico del desarrollo. Está el tema de la propiedad intelectual, que es algo que Estados Unidos busca combatir, ¿no? El robo de propiedad intelectual, ese es un gran tema con China. Pero bueno, habrá que esperar a ver las oleadas, los movimientos que genera todo esto. Y ojo, yo solo quería añadir que esto no quita que muchas de las quejas de Estados Unidos sobre las prácticas económicas y comerciales de China son muy legítimas. Sí, sí. No solamente estamos hablando de la apropiación de tecnología, sino también de las barreras. Si hablamos de barreras proteccionistas, creo que hay que hablar de China, obviamente, los límites a la inversión. Es decir, hay grandes argumentos contra las prácticas comerciales de China. El problema es Estados Unidos, que va solo en esta guerra y no busca una acción coordinada dentro de la Organización Mundial del Comercio, y tampoco distingue pues a sus aliados de la NAFTA ni distingue con sus aliados de la Unión Europea en esto, ¿no? Y al final terminamos pagando los consumidores más, porque los productos se incrementan. Igual en precio. A mí un detallito nada más, sí, pero no va al fondo del asunto, pero me llamó mucho la atención la manera tan respetuosa como se dirigió a Xi Jinping en su comunicado, el señor Trump, que contrasta dramáticamente con la actitud que han asumido con un verdadero socio estratégico como es Canadá específicamente, y todo el tipo de diatribas que le tiraron al señor Justin Trudeau. Así es un detallito adicional, pero me pareció muy revelador. Sí, como le dice hoy en el comunicado, le dice un buen amigo, y a Justin Trudeau le llamó deshonesto. Débil. Una virulencia insospechada. Aparte con Canadá, pelearse con Canadá es como muy inusitado. Realmente. Inusitado. Vamos a cambiar de tema para hablar sobre el informe del inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, que critica al exdirector del FBI, James Comey, porque se saltó, según este reporte de 500 páginas,
las reglas en el manejo de la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton. El reporte dice que hubo un sesgo político en la investigación, perdón, que no hubo un sesgo político en la investigación de Hillary Clinton, pero es muy crítica de la conducta de James Comey. Asegura el informe que la actuación de Comey perjudicó la imagen de imparcialidad que supuestamente debe tener el FBI. Recordemos de dónde viene toda esta controversia con James Comey. Él anunció en julio del 2016 que había cerrado una investigación de Hillary Clinton por la investigación de sus correos electrónicos, y luego en octubre del 2016 se reabre, faltando solo 10 días para las elecciones presidenciales, el exdirector del FBI reabre esta investigación porque señala que había un nuevo contingente de emails, un nuevo lote de correos electrónicos, y que se reabría la investigación. 10 días después gana las elecciones presidenciales el presidente Donald Trump. La pregunta es, ¿qué efecto tiene este informe de 500 páginas en la integridad, en la credibilidad del departamento del FBI, también del Departamento de Justicia, que elabora, por supuesto, este informe? Y si es que es cierto que hay verdaderas preocupaciones para pensar que es un intento más por socavar la integridad y la investigación que está llevando a cabo el fiscal especial Robert Mueller. Comienzo con usted, Amanda. Bueno, creo que el informe, la conclusión que te deja, y que muchos avanzaban ya, es que realmente Comey tuvo un papel protagónico que jamás debió tener en estas elecciones presidenciales. Haciendo una lectura benévola, se puede decir que buscando el exceso de virtud, el exceso de transparencia, realmente fue un agente que intervino. Esta rueda de prensa del mes de julio anunciando no hay motivo para imputar a Hillary Clinton, pues muchos los vieron como una intromisión, pero luego a comunicar de esta manera en octubre que reabría, no era que reabría el caso, era que encontraba nuevos correos que mirar cuando era una cosa muy menor, pues tuvo un papel muy protagónico. Y yo creo que el final de esta historia, a mí un detalle que me quedó ayer, vamos al origen, todo el tema de los correos de Hillary Clinton es el uso que hizo de un servidor privado de correo en su casa cuando era secretaria de Estado, y que fruto de esta práctica puso en peligro, en riesgo, información confidencial, ¿no? Este es el origen del caso de los correos de Clinton. Creo que el final de sainete de toda esta historia es que el informe le afea a Comey que estuvo usando un Gmail, un correo electrónico personal gratuito de Google, un Gmail para parte de su trabajo, y esto para mí es como el final de sainete. La vocera de la Casa Blanca ha dicho que este informe reafirma una vez más las sospechas que tiene el presidente Trump sobre el perjuicio político y el prejuicio político también que han utilizado algunos funcionarios y miembros del FBI. Y como dije antes, hay un poco de temor si es que verdaderamente esto puede socavar las investigaciones que está haciendo el fiscal especial Robert Mueller sobre las conexiones rusas con la campaña del presidente Trump cuando él era candidato. ¿Qué va a pasar, José? Sí, yo creo que el reporte y sus conclusiones dan municiones a ambos lados, ¿no? Para empezar, Comey ya es el villano de la película, tanto en la versión republicana como en la versión demócrata, quienes creen que hizo un uso indebido de su posición para interferir indebidamente, rompiendo el protocolo establecido. No fue una ocurrencia, había un protocolo que decía, antes de las elecciones no hagas esto. Obviamente da municiones a los demócratas, especialmente a Hillary Clinton, que le acredita a Comey su intervención haber perdido las elecciones. Y por otra parte, le da municiones a estos republicanos, especialmente los partidarios de esas teorías de la conspiración, que creen que el FBI es un bastión de personajes del Estado profundo que buscan socavar la presidencia del señor Donald Trump, por los correos que vimos, algunos de los cuales evidentemente muestra, como en todos lados, que hay gente que se opone a Trump y hay gente que obviamente quizá le gusta a Trump. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos verlo en el big picture, ¿no? La gran película, el bosque, es que todo eso formó parte de toda estrategia también de parte de la administración Trump
de empezar a socavar poco a poco, no solamente a las agencias de inteligencia, a las agencias policiales, ¿no? A los medios informativos, bajo esta lógica de que si eventualmente salía a la superficie algo negativo, estas instituciones van a estar desacreditadas. Y creo que en ese sentido, este informe también abona en ese contexto, porque hay también la versión de todas las filtraciones que se hicieron, y entonces da una impresión de que es una agencia más o menos fuera de control, donde la cabeza hace cosas caprichosas, algunos de sus subordinados hablan mal del presidente en turno, que no debieran tomar esa posición ni siquiera en correos electrónicos. Hay cantidad de filtraciones de investigaciones en curso que no debieron haber salido a la luz pública. Entonces, evidentemente, yo creo que no solamente confirma y opaca nuevamente la imagen del COMI, del FBI, sino que también va a arrojar, como a tu pregunta directa, va a arrojar una luz a qué estará haciendo COMI, ¿no? Porque si tú eres un teórico de la conspiración, vas a pensar, mira, si eso está pasando con el FBI, ahora que tienes a Mueller investigando a un presidente en el tema ruso, evidentemente, nuevamente van a generarse estas sospechas de que cualquier conclusión a la que se llegue pudo estar contaminada de origen. El presidente Trump ha enviado una serie de tweets, una docena de tweets en la mañana de hoy, y uno de ellos dedicado, o por lo menos uno de ellos hasta hace poco dedicado a este tema. Dice el presidente en su Twitter sobre este informe lo siguiente, dice: el informe del inspector general del Departamento de Justicia es un desastre para Comey y sus secuaces, y tristemente también para el FBI. Comey se irá ahora abajo como el peor líder por lejos en la historia del FBI. Le hice un gran servicio al pueblo al destituirlo. Buenos instintos. Christopher Wray va a restaurar orgullosamente al FBI. Se refiere el presidente Trump hacia el actual jefe del FBI. ¿Cuáles cree usted, Lina, que van a ser las consecuencias a partir de ahora de este informe de 500 páginas? Bueno, Christopher Wray dijo, lo primero que dijo es, sí hubo errores, o sea, reconoció que el informe tenía cosas que no funcionan y que había que cambiarlas, y se comprometió incluso a cambiarlas. Yo creo que es muy importante, más allá de lo que opine Trump, porque Trump obviamente ve a Comey como un villano, según él está buscando la manera de generarlo como culpable de obstrucción a la justicia en la investigación de la trama rusa, pero a Comey también lo ve como un villano Hillary Clinton, quien cree que le costó la elección por culpa de él, por ese llamado, ¿no?, a 10 días de la elección, llamar a una rueda de prensa y volver a reabrir un caso que todo el mundo creía cerrado. Entonces es malo para los dos, que eso puede darle un manto de cierta imparcialidad a su trabajo, más allá de los errores que él mismo reconoció que pudo haber cometido. Yo creo que es muy importante que el FBI vuelva a se fortalezca como una institución, porque si no creemos en los jueces, ¿no?, y en los que investigan y luego los que nos dan esos resultados, es muy difícil que las conclusiones de Mueller, por ejemplo, tengan o se puedan volver legítimas, ¿no? Yo creo que la Casa Blanca está aprovechando eso y sabe que si siembra una duda sobre la legitimidad del FBI, va a terminar sembrando una duda luego sobre lo que Mueller pueda concluir. Entonces, este mensaje de Christopher Wray, el director del FBI ahora, diciendo que eso nos hace bien a todos, hay que ¿no?, reconocer errores nos hace bien a todos y podemos enmendarlos y volver a evitar que se cometan. Bueno, eso es lo positivo. No hay que tratar de no tomar partido, no sé cómo, ¿no?, que no dejar que pierda esa objetividad tan necesaria. Hacemos una pausa y ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar ahora de inmigración, y es que hay una noticia a propósito de este tema de inmigración. Los líderes republicanos de la Cámara están evaluando una propuesta para terminar con la práctica de la administración de separar a los niños inmigrantes de sus familias cuando son detenidos en la frontera, con lo cual los niños, si es que esta propuesta prospera, serían detenidos junto con sus padres. Esto ha sido incluido en un borrador que está siendo discutido, es un tentativo proyecto de ley para lograr un compromiso sobre inmigración que aborde otros temas. Por ejemplo, se incluiría en ese proyecto de ley a jóvenes indocumentados, millones de dólares para un muro fronterizo que quiere construir el presidente Trump y cambios a programas legales de inmigración, que es un tema muy sensible en el Senado. Hoy precisamente, Pepe, usted me hacía recordar que se cumplen 6 años del programa de acción diferida que implementó el presidente Obama a través de una orden ejecutiva. ¿Cuáles van a ser las consecuencias si es que llegara a prosperar y qué posibilidades hay de que prospere este proyecto de ley que está en un borrador, todavía en pañales, en la Cámara de Representantes? El problema es que la perspectiva es que ninguna de estas dos versiones, porque hay una versión, esta es la buena, entre comillas, la versión moderada, y hay una versión draconiana, que es la que promueve el presidente del Comité Judicial, Bob Woodlad, que es un poquito más dura. El problema es que aún si logran pasar en la Cámara Baja, no van a resolver nada.
a sabiendas de que muy probablemente van a ser rechazadas en el Senado. Y me parece que la píldora venenosa allí es la reducción de los límites a la migración legal, que es un tema que los demócratas no van a aceptar. Están dispuestos, ya lo mostraron en los debates de los últimos meses, a darle el dinero para el muro. Esta iniciativa moderada incluye 16.6 mil millones, más otros 700 millones para infraestructura, tecnología, sensores, etcétera. Y yo creo que los demócratas están dispuestos a dar ese dinero a cambio de que haya un alivio permanente para los Dreamers. Pero lo que se me hace revelador es que de último momento incluyeron este tema de acabar con la separación de familias. Porque me da la impresión que ya se dieron cuenta que es un tema absolutamente perdedor hacia las elecciones de noviembre. Ya sabemos que la administración Trump busca siempre pretextos. Obviamente el hecho de que esté culpando a los demócratas de esta política que aprobó el propio procurador Sessions se me hace, no sé ni qué palabra decirlo, sin precedentes, increíble. Pero el hecho de que estamos viendo la oposición que hay de los sectores que tradicionalmente llevaron a Trump a la presidencia, especialmente el sector evangélico, ¿no? Estamos viendo a los obispos católicos de Estados Unidos, a la Iglesia Bautista del Sur, a los evangélicos de Esperanza, todos al unísono, incluido el reverendo Graham, ¿no? Franklin Graham, hijo de Bill Graham, que está en contra absolutamente, consideran que es una política inhumana, cruel, que rompe con todos los principios y los valores de los Estados Unidos. Me da la impresión que ya se dieron cuenta que este tema es un tema perdedor y por lo tanto van a tratar de deshacerse de él lo más pronto posible. La perspectiva en ese sentido es muy triste porque no vemos una solución de largo plazo mientras los republicanos continúan insistiendo en reducir los límites a la migración legal. El proyecto incluye, por ejemplo, desaparecer las loterías de visas, dar paso a un sistema que deje la reunificación familiar como filosofía de la política migratoria y dar lugar a las visas de mérito, desconociendo que este país básicamente tiene un pilar importante con la reunificación de familias, sigue desconociendo muchos aspectos de asilo, pero me da la impresión de que por desgracia todo parece ser un nuevo intento político para mostrar que se está haciendo algo en el periodo electoral, aunque al final no resulte nada, y aún en el caso improbable de que se logre aprobar alguno de estos proyectos de ley. Alina, José justo estaba mencionando al fiscal general Jeff Sessions, el ministro de la Justicia en Estados Unidos, que tiene una política de tolerancia cero desde abril de este año y que ha en las últimas horas causado un poco de revuelo, bueno, un poco no, bastante revuelo, porque citó un versículo bíblico para defender la política que actualmente implementa el gobierno de Estados Unidos de enjuiciar a todos los que cruzan la frontera desde México, sugiriendo que Dios apoya al gobierno para separar a los padres inmigrantes de sus hijos. Y textualmente dijo lo siguiente desde Indiana en una conferencia con oficiales de la policía. Dijo: yo citaría al apóstol Pablo y a su clara y sabia orden en Romanos 13 de obedecer las leyes del gobierno porque Dios ha ordenado al gobierno para sus propósitos. Palabras del ministro de Justicia, que además señalaba: los procesos legales y ordenados son buenos en sí mismos, la aplicación consistente y justa de la ley en sí misma es una cosa buena y moral que protege a los débiles y protege la legalidad. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, hay que tener muy en cuenta que él no se refirió específicamente a separar padres de hijos. Correcto. Al citar ese versículo estaba refiriéndose al tema del gobierno, o sea, a la necesidad de aplicar las leyes que un gobierno tiene para el bien de sus ciudadanos. Él defiende, porque ese es el criterio de la administración Trump y específicamente del fiscal general de Sessions, defiende cumplir las leyes que ya existen. Él dice que esas leyes estaban y que la laxitud con las cuales, la interpretación que se le dio a esas leyes, a esas normas, porque esto es una normativa que viene del año 97, tengo entendido, que se aplicó indistintamente el tema de que cuando los inmigrantes llegan y son detenidos por la patrulla fronteriza y hay padres e hijos, antes se los dejaba ir y se los citaba, ¿no? Hasta ahora se los citaba luego a una corte de inmigratoria, pero muchos de ellos nunca se presentaban y entonces permanecían en la clandestinidad como inmigrantes ilegales. Para frenar eso decidieron detener a toda persona que entre y separar a padres e hijos como obviamente una política disuasiva de que no más personas traten de llegar a Estados Unidos porque es absolutamente obviamente inhumano y cruel. Sobre todo han hablado de casos de una madre que estaba amamantando a su hijo y le fue separada. Uno no puede imaginar algo más terrible. Pero la lógica que sigue el gobierno en esto es, nosotros queremos hacer cumplir la ley está llena de agujeros, dice, no es una ley llena de huecos que no podemos permitir que se nos cuele más gente por esos huecos. Entonces yo creo que habrá que ver si incluso esta ley, si llega a salir, la más moderada o la más draconiana, puede frenar esto.
Habría que ver si la política, porque yo creo que lo que se busca es dar una solución al tema migratorio, porque obviamente tienen que resolver el tema de los Dreamers, de todos esos jóvenes que vinieron ilegales junto con sus padres y que ahora no tienen la nacionalidad, pero ya han hecho su vida aquí y de alguna forma son medio apátridas, porque aunque nacieron en otros países, no conocen esos países. Pero en el medio Trump pone la necesidad de construir un muro que sale muy caro, 25.000 millones de dólares están pidiendo para la construcción de ese muro, eso es muchísimo dinero, y hay quienes aparte dicen que no va a ser incluso útil, ni va a frenar, ni va la inmigración ilegal, ni el crimen, ni todo lo que Trump quiere contener. Entonces, incluso si se llegara a aprobar esta ley, con todas las dificultades que puede tener para pasar en el Senado, porque ya sabemos que frenar la inmigración legal, porque tenemos, ¿no?, la lucha contra la inmigración ilegal y la inmigración legal, eso genera muchos resquemores. Este país es un país de inmigrantes, es un país que se formó promoviendo la llegada de gente de todos lados y acogiendo a todos, es un poco la filosofía. Entonces, más allá de que esto es un tema extremadamente sensible políticamente, no hace más que cumplir una norma que existe. Entonces, lo que habría que ver es hasta qué punto esa interpretación es tan libre, ¿no? Bueno, en ese sentido lo interesante es que no se necesita una acción del Congreso para cambiar esta política. Exacto. Porque esta fue una decisión del Departamento de Justicia. Y en el ejercicio de cualquier ley, en cualquier país del mundo, hay algo que se llama discrecionalidad, ¿no? Cada país elige cuáles delitos son absolutamente inaceptables y por lo tanto destina los recursos necesarios para acabar con ese delito que cree que es inaceptable. En Estados Unidos, por ejemplo, la pornografía infantil. Sí. Todos los recursos que necesites y el mayor peso de la ley. En este caso, lo que está diciendo con este mensaje la administración Trump es, para mí, lo que es inaceptable, y muevo la ley y cambio la discrecionalidad y aplico recursos, es que vengan familias migrantes a la frontera, y entonces está haciendo un uso discrecional de esa autoridad que tiene para aplicar los recursos de cumplimiento de la ley en ese aspecto central. Y eso es lo polémico, que ahorita mismo, después en este programa, podría el procurador decidir que esta política se revierte y no tendría que haber una acción del Congreso. Eso es lo grave, porque es una acción directa que tiene que tomar propiedad la propia administración Trump, porque ellos hicieron el cambio de la discrecionalidad. Es que esa normativa en teoría se concibió para proteger a los niños de las mafias. Exacto. Para los niños que llegaban a la frontera acompañados de adultos que no eran sus padres, sus amados padres, sino eran señores adultos que los iban a traficaban, que iban a traficar con ellos. Y que habían llegado esos pobres niños a la frontera después de a veces situaciones bastante traumáticas. Y entonces esta norma, que no nace con la administración Trump, se concibe para proteger a esos niños, para separarlos de ese señor adulto que los ha acompañado y llevarlos a un centro separados de él. Esto es esta aplicación torticera de esta norma busca el efecto disuasorio de, si intentas llegar a la frontera, vamos a separar a tus hijos. Yo creo que el objetivo de Trump es llegar a las legislativas de noviembre con dos cosas: con fondos aprobados para el muro y con un acuerdo sobre Dreamers, y que él pueda capitalizar electoralmente las dos decisiones. Yo he sido el presidente que ha conseguido un marco estable para los Dreamers y no esta situación, este alivio temporal que tenían con la anterior administración, que por cierto en la anterior administración lo logró el respaldo de las cámaras legislativas para darles una solución permanente, pero yo soy el presidente que ha conseguido esto y al mismo tiempo soy el presidente que ha conseguido los fondos para el muro. Llego a las legislativas diciéndole a mis electores: he cumplido lo que os dije, va a haber un muro, ya están los fondos aprobados y además soy magnánimo y consigo un acuerdo con los Dreamers. Yo creo que esto es el objetivo pero no hay que olvidar que ese acuerdo ya estaba en la mesa, Amanda. Ese objetivo del muro y DACA ya estaba en la mesa, pero no lo aceptó. No lo aceptó porque su misión fundamental es decir, justificar ante mi base más dura que estoy dando esto del DACA a cambio de los recortes a la migración porque legal. No había bastantes fondos para el muro. Se aprobó una miseria para el muro. Él quiere los 25.000 millones para el muro, no quiere 1.500 millones, quiere los 25.000 millones. Entonces, estos son los dos objetivos. Quiere llegar a las legislativas de noviembre capitalizando los dos objetivos y además los ha vinculado. Ha tomado como rehenes, en la negociación, ha tomado como rehenes a los jóvenes migrantes para conseguir el otro objetivo. Pero no hay que olvidar nada más en ese punto. Sí. Efectivamente le ofrecieron 1.600 millones para el muro, para nada. Muro. Pero después, en una reunión que tuvieron en la Casa Blanca, Pelosi y Schumer le dijeron que le iban a dar todo el dinero por el muro a cambio de DACA.
y al final de cuentas ellos vinieron con este nuevo proyecto de ley donde incluyeron ya los recortes del 50% de los niveles históricos de migración legal a Estados Unidos y la eliminación de loterías de visa. Por eso decía yo que si no está dispuesto la administración Trump a quitar esa píldora venenosa de la migración legal, muy difícilmente va a haber acuerdo de nada en este momento. Pero mientras continúa... Sí, por favor, adelante. No, mientras sí. siguen llegando, 50.000 personas trataron de llegar el mes pasado, las cifras se siguen sumando, y además es básicamente gente que viene de Centroamérica, porque si fueran mexicanos inmediatamente los devuelven a México, pero en este caso por eso están en estos centros transitorios en condiciones, según se ha denunciado, realmente infrahumanas. Organizaciones de derechos humanos han dicho que están a bajas temperaturas, que no reciben suficiente alimentación, que no tienen incluso ni la mínima posibilidad de higiene. Son centros que supuestamente tienen que ser temporales y se han convertido en permanentes, o por lo menos en más tiempo de lo establecido. Los jueces además han dicho, ¿no? El propio Sessions ha dicho que ha desplegado todos los jueces y todo lo necesario para que rápidamente fallen en estos casos, pero es muchísimo trabajo y son muchísimos casos. Y en el medio hay muchos niños además que están separados de sus padres y que quizás va a ser muy difícil reencontrarlos. Imaginen un niño de 3, 4 años que ni siquiera sabe el nombre bien de su padre, de dónde eran y de dónde vienen. Es realmente muy difícil. Entonces yo creo que a pesar de que Trump tiene ese objetivo, ¿no? de capitalizar este logro, esto puede mancharle mucho ese objetivo. Esto puede ser realmente una mancha enorme, incluso porque ya ha sido denunciado a nivel de la ONU y demás, ¿no? Del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y han pedido intervención. Y para añadir agravio a la ofensa, están con este plan de crear de poner tiendas de campaña en bases militares para justamente poder aceptar este número de niños sin precedentes en temperaturas de 40 a 45 grados en el verano. Sí, justamente la BBC recoge los testimonios de algunas personas que han estado detenidas en estos centros aparentemente temporales, pero luego con los testimonios se escucha que no han sido temporales, que han sido en algunos casos meses. Existe el caso de una mujer que incluso murió y se revivió la investigación en el caso de esta mujer que falleció en un centro de Douglas, en Arizona. Lo que llama la atención es que estos centros de detención todavía se mantienen abiertos y no vienen de esta administración. Estos centros de detención existían de la anterior administración. Así que sin duda es un tema que vamos a seguir cubriendo permanentemente y escuchando sus opiniones. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora de Nicaragua, y es que el gobierno de Daniel Ortega y la oposición van a regresar hoy viernes a la mesa de diálogo que fue interrumpida. Ayer ha sido una jornada de paralización completa en Nicaragua. Hay enfrentamientos, hay 162 muertos hasta el momento en estos 2 meses de protestas. Al menos 4 personas murieron ayer, según los últimos reportes, en ataques armados entre paramilitares y bandos que están a favor de Daniel Ortega. Se supone, Alina, que la Conferencia Episcopal de Nicaragua va a intentar hoy viernes reanudar estas conversaciones con el gobierno de Nicaragua, pero el presidente Daniel Ortega se ha resistido mucho a conceder alguna salida pacífica entre las dos partes. ¿Qué cree usted que va a pasar ahora? Bueno, supuestamente ahora al mediodía de aquí de Washington retomaría el diálogo que se suspendió con la terrible represión del 30 de mayo, la Marcha de las Madres, con los muertos y demás. La Iglesia dijo que en esas condiciones no podía promover ese diálogo. La Iglesia está siendo mediadora entre el gobierno de Ortega y la alianza opositora. La alianza opositora está muy firme en pedir la renuncia de Ortega, y Ortega ve eso como un golpe de Estado tácito. Entonces, de alguna forma, tienen que llegar a una... Bueno, la Iglesia busca que lleguen a una solución. Es muy triste porque entre los muertos de ayer hubo un monaguillo que murió de la Catedral de León, uno de los obispos que está muy involucrado con el diálogo, y a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares de protección, Silvio Báez. Está promoviendo este diálogo, pero la Iglesia es muy, muy firme en su convicción de que tiene que ser a cambio de una pacificación de alguna forma del país, que es imposible dialogar si siguen sumándose los muertos. Y el tema es que esos muertos se suman porque las manifestaciones y los opositores que claman por la salida de Ortega, por algo que se fue generando y creciendo cada vez más, que empezó como una crítica a la reforma pensional y que luego fue sumando toda una cantidad de reclamos en términos de autoritarismo y de mal gobierno y de falta de democracia y demás. Bueno, hay que ver si ambas partes cuánto está dispuesto a ceder el gobierno. Según la Conferencia Episcopal, que es la que está promoviendo esto, hay una propuesta escrita de parte de Ortega con ciertas concesiones. Hay unas
15 recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando estuvo en su visita en mayo, y lo que le exige, por ejemplo, este obispo Báez, que lo ha escrito en Twitter, en su cuenta, que es un obispo muy activo y apoyando a los manifestantes firmemente, es que cumpla con esas recomendaciones. El gobierno se ha comprometido supuestamente a cumplirlas, pero siguen actuando estos grupos afines al gobierno, paramilitares, que no son fuerzas policiales, aunque las fuerzas policiales también cuentan con el apoyo, o sea, no es que están fuera de la represión. Entonces creo que hay muchos que están esperanzados sobre esta posibilidad de diálogo y otros que sienten que la lucha empezó y tiene que acabar solo con la salida de Ortega, ¿no? Habrá que ver si son capaces de calmar estas aguas. En 30 segundos, Pepe, ¿qué cree usted que va a pasar con la mediación de la Iglesia Católica en Nicaragua? Bueno, esperemos que sea fructífera, ¿no? Porque en este clima de polarización, por una parte, continúan los actos de represión y por otra parte, otro sector de oposición busca que la única salida posible es la inmediata salida del presidente Daniel Ortega. Debe haber algún punto medio, ¿no? Las imágenes que estamos viendo son de una desolación. Ahora ya se sumaron los comerciantes a las protestas. El propio Ortega había dicho que quería un periodo de reflexión. Ya estamos viendo que está creciendo la presión de Estados Unidos. Ayer el vicepresidente Mike Pence dijo que hay que acabar con esos actos de represión. Yo creo que debe caber la cordura en este tipo de situaciones para evitar que se polarice más el problema. Vamos a cambiar de tema para hablar de Chile y le pregunto a usted, Amanda, sobre lo que están haciendo los fiscales en Chile, que están evaluando una serie de documentos que han incautado esta semana en la sede del Tribunal Eclesiástico de Santiago y en el Obispado de Rancagua. Los documentos están vinculados a denuncias de presuntos abusos sexuales cometidos y encubiertos por jerarcas de la Iglesia Católica chilena. Se trata de una investigación en contra de al menos 14 sacerdotes que han sido denunciados por presuntos abusos sexuales contra menores de edad. Todo esto coincide con la llegada a Chile del obispo maltés Charles Sicula y el sacerdote español Jordi Bertomeu, que han sido invitados por el Papa Francisco o enviados por el Papa Francisco para que escuchen a las víctimas de Osorno, que es la localidad al sur de Chile donde vienen estas denuncias o parte de estas denuncias. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos desear? Yo creo que hay que desear que la depuración de responsabilidades no solamente vaya con los sacerdotes que han perpetrado estos actos de abuso, sino también con aquellos que los han encubierto. Y esta asunción de responsabilidades no puede limitarse a las dimisiones que hemos estado viendo o las destituciones que hemos estado viendo. Tiene que haber responsabilidades penales para quien permitió todo este tipo de abusos. Y solo así se produce realmente lo que se dice poner el contador a cero en la Iglesia, y solamente así la Iglesia realmente le demuestra a la sociedad que tiene una tolerancia cero respecto a este tipo de situaciones. Cuando la Iglesia no solamente dice estos señores ya están destituidos de sus cargos, sino además se los lleva ante la justicia. Hacemos una pausa y ya regresamos a Club de Prensa para nuestra última sección. Volvemos a nuestra sección habitual de todos los viernes, la mala semana, así que le pregunto a Amanda cuál ha sido la mala semana y para quién la mala semana. Pues yo se la voy a dar al presidente de Bolivia, Evo Morales, porque da la casualidad de que ha encontrado la necesidad de firmar una serie de contratos comerciales en Rusia ahora en medio del Mundial, y ha recibido una ola de críticas por usar fondos públicos para este viaje, que parece más vinculado con su pasión por el fútbol, porque si no recuerdo mal, creo que en el Mundial de Sudáfrica también le salieron de repente unos asuntos de trabajo en Sudáfrica. Por una coincidencia. Y entonces, bueno, vamos a dejarle el margen de la duda, que a lo mejor sea una increíble coincidencia, pero bueno, creo que ha despertado bastante crítica en el país y se la voy a dedicar de momento. ¿Quién tuvo una muy mala semana, Pepe? Me parece que James Comey, ¿no? Aquella imagen de superhéroe que se había forjado en la opinión pública cuando rechazó a George W. Bush esta reanudación del programa de espionaje doméstico sin orden judicial, y la escena casi de película cuando tomó su vehículo y llegó al hospital donde estaba el procurador John Ashcroft y les ganó al abogado de la Casa Blanca, ¿no?
González y al jefe de gabinete, Andrew Carr, para que no firmara el procurador esta decisión de mantener el programa, ¿no? Se vino abajo con el reporte del inspector general. Ya sabíamos que había tomado algunas decisiones probablemente imprudentes, pero el reporte concluye que fue básicamente insubordinado, que no respetó los protocolos y obviamente, como lo comentamos antes, esto confirma de alguna manera esta imagen de villano de la película que tiene para tirios y troyanos aquí en Washington. Alina, ¿quién tuvo una mala semana? Solo quiero decir que hay un cómic. Hay un cómic sobre el superhéroe cómic. Entonces es interesante. Bueno, para mí la mala semana la tuvo el ex ministro, por 6 días, el ministro con más breve tiempo en el cargo en España, Maxim Huerta, que se había obligado a renunciar porque salió a luz un fraude fiscal que ya estaba superado, pero bueno, que lo dejó en evidencia por una estafa al fisco. No se lo perdonaron. La transparencia hoy es muy necesaria en todos lados. Un gobierno que se está estrenando, el gobierno español, que después de todo, España tuvo de todo, ¿no? Desde el DT de la selección que se le va, el presidente de gobierno, sí, varias malas semanas. Ha sido una semana complicada. Sí, complicada. Pero bueno, este señor, periodista, 47 años, escritor, periodista aparte, no solo de esos periodistas serios como todos queremos tratar de ser, sino periodista de las cosas divertidas, ¿no? Del cotilleo y del corazón, las cosas del corazón y demás. O sea, mezclando la cultura y el deporte, algo que él además, y por lo cual acaba de cerrar su cuenta en Twitter, por eso, era ministro de Cultura y Deportes y se ufanaba de no saber nada de deportes. Quedaba un poco feo, ¿no? Eso también se lo reprocharon mucho. Así que Maxim Huerta, una muy mala semana. Sí. Tiempo para despedir el programa, se nos acabó el tiempo, pero por supuesto le damos las gracias a nuestros invitados, Amanda Mars, del diario El País de España, muchas gracias. José López Zamorano, de la agencia Notimex, muchas gracias también. Y Alina Dieste, de la agencia francesa de noticias, también muchas gracias. A ustedes por su sintonía, nos reencontramos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.